Abrimos nuestras Biblias en la carta a los Corintios, capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 1 al 15. Primera de Corintios 15, versículos del 1 al 15. Si ya tienen la palabra de Dios en la cita mencionada, pueden ponerse de pie y vamos a leer juntos estos versículos. Amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que después fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. El tema que les comparto en esta mañana para ustedes y para el auditorio que nos ve a través de esta plataforma se titula Las implicaciones y las consecuencias de la resurrección. La resurrección de Jesucristo es una doctrina fundamental del cristianismo bíblico. Si quitamos la doctrina de la resurrección, nos quedamos sin cristianismo. Podemos tener cualquier otra cosa, menos cristianismo. Hubo un filósofo británico en el siglo XVIII, dijo lo siguiente acerca de la resurrección. La resurrección de nuestro Salvador es de tremenda importancia para el cristianismo, tanto así que si no hubiese habido resurrección, Jesús hubiera sido un farsante o un mentiroso, dijo esta persona del siglo XVIII. Otro teólogo mundialmente conocido llamado Eistemeyer dijo esto acerca de la crucifixión y de la resurrección. Si la crucifixión de Jesús hubiera sido el fin de la experiencia de los discípulos con Jesús, resulta difícil ver cómo la iglesia cristiana podría llevar a cabo su existencia. Porque ¿qué propósito tiene seguir a un Mesías que murió y no resucitó? No tiene ningún sentido, porque solamente hubiese sido como otro hombre mortal, igual a la humanidad, común y corriente. Pero la iglesia fue fundada sobre la base de que Jesús era el Mesías, que crucificaron ciertamente,
pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Porque un Mesías crucificado solamente y no resucitado no traería ningún beneficio a la humanidad. Hubiese sido como aquellos que crucificaron antes de Cristo, durante la vida de Cristo o después que murió Cristo, porque esa era una forma de castigo de aquella época en la comunidad romana. Entonces, amados hermanos, fue la resurrección de Jesús, así como el apóstol Pablo lo declara en la carta a los Romanos, del capítulo 1 al 4, que a la letra dice: el que quiera buscarlo, para que sigan lo que yo les voy diciendo, seamos como los hermanos de Berea, que constaten en su Biblia si lo que yo les estoy diciendo está escrito o no. Romanos 1 del 1 al 4, dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes, ¿por quiénes? Por sus profetas en las Santas Escrituras. Recordemos que cuando Pablo está escribiendo la carta a los romanos, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Por eso se refiere a los profetas en las Santas Escrituras. Acerca de su Hijo, esto fue lo que escribieron los profetas, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y aquí viene lo central del texto: según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios porque resucitó de entre los muertos. Fue la resurrección la que le proclamó a Cristo como el Hijo de Dios. Esa era la evidencia, hermanos, para todos aquellos que todavía dudaban si Jesucristo era el Hijo de Dios o era el Mesías que ellos habían esperado por tanto tiempo. La resurrección expuso claramente frente a todos ellos que Cristo realmente era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿A quién le está escribiendo Pablo la epístola a los Corintios, donde estamos fundados en la meditación de esta mañana? A los corintios. Ellos eran griegos, ellos no eran judíos. Ellos desconocían la historia del pueblo de Israel. Ellos no esperaban a un Mesías. Quienes esperaban al Mesías era el pueblo de Israel. Sin embargo, Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto y les dice que la resurrección es la piedra angular del evangelio, porque esta doctrina ha sido el blanco de los más grandes ataques de Satanás contra la iglesia. Satanás siempre quiso impedir que se conociera que Jesucristo había resucitado. Por eso cuando resucita Jesús, los líderes eclesiásticos mandan a llamar a los soldados que estuvieron allí en la tumba cuando Jesucristo resucitó, porque había guardias, y les dijeron: les vamos a pagar y ustedes van a decir que Cristo no resucitó. Que se lo llevaron los discípulos, se lo robaron. Pero ¿pudieron tapar esa verdad? Jamás, porque por esa resurrección hoy tú y yo somos salvos, porque hemos creído en Jesucristo, que murió y resucitó de entre los muertos. Entonces el ataque de Satanás ha sido siempre negar la resurrección de Cristo, pero si la resurrección es eliminada, el poder de la vida del evangelio también sería eliminado, como también la deidad de Cristo, la salvación del pecado, la vida eterna, todo estaría en juego. A nosotros nos pueden gustar muchos las historias de los evangelios de Cristo. Sanó a la mujer con flujo de sangre, salvó a la samaritana, a la mujer adúltera, levantó a los paralíticos, a los cojos, sanó a los ciegos, libertó a los endemoniados, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes y los peces.
Pero si ese es el único Cristo que a ti te interesa o que te llama la atención de los evangelios, te falta. Necesitas creer. Necesitas tener el conocimiento realmente del evangelio, porque el evangelio no es los milagros. El evangelio no es nada más la multiplicación de panes y peces. El evangelio es que Cristo vino, nació de una virgen, fue crucificado, murió para salvar a la humanidad, fue sepultado, pero de ahí se levantó. Ese es el evangelio de Jesucristo y ese es el que tú y yo tenemos que proclamar siempre. Quiero compartir evidencias relacionadas con la resurrección de Cristo. Y esos son los versículos que acabamos de leer en la primera carta a los Corintios. ¿Y de qué nos habla? Nos habla del testimonio que la iglesia debe dar acerca de la resurrección de Cristo, versículos 1 y 2. Pablo les está diciendo, hermanos, en 1 Corintios 15, 1 y 2, que el evangelio dice que yo les prediqué del Cristo crucificado y resucitado. Ese es el evangelio que ustedes, corintios, recibieron. Pero no solamente lo recibieron, sino que también perseveraban en esa verdad bíblica de la resurrección de Cristo. Eso es lo que Pablo les está escribiendo aquí. Por lo cual, asimismo, si ustedes retienen esa palabra que yo les he predicado, sois salvos. Y si no creen en la resurrección, la fe es en vano. Ahora bien, ¿por qué el apóstol Pablo tiene que escribir este capítulo 15 a la iglesia de Corinto, recalcando lo de la resurrección? Hay un motivo. Porque allí en esa iglesia, hermanos, había un grupo de creyentes que estaban poniendo en duda la resurrección de Cristo y estaban negando que realmente existiera tal cosa como la resurrección. Había un grupo en esa iglesia que había sido muy influenciado por ciertas filosofías. Estoy hablando de un pueblo griego, Corinto. Esas filosofías venían desde la época de Platón, un filósofo griego. Había un grupo de filósofos griegos y esas enseñanzas que los filósofos daban habían proliferado en todo el viejo mundo. Y una de las cosas que enseñaban era que no podía haber tal cosa como una resurrección. Una resurrección después de la muerte era algo inaudito, no lo podían ellos comprender, porque ellos entendían que este cuerpo de carne es malo. Esa era la filosofía de Platón, que estamos encerrados en una cárcel venenosa, que lo que vale es el ser que está dentro de nosotros, porque la carne es mala. Todo lo carnal es pecaminoso, que nuestro espíritu es bueno, pero que no tiene ningún sentido que después de la muerte haya una resurrección, porque la carne es mala y estaríamos atados de nuevo a la carne mala. Esa era la filosofía de Platón. Es decir, vas a morir y si resucitas otra vez para entrar en este cuerpo pecaminoso. Pero eso no fue lo que Jesús enseñó. Eso era lo que ellos humanamente creían. Y esto se había enseñado mucho en ese contexto. Y habían muchos dentro del pueblo de Israel que también creían en eso. ¿Se acuerdan de quiénes? Había una secta que no creía en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección y eran judíos. Un grupo religioso eran los saduceos de Israel que negaban que existiera la resurrección, y habían muchos creyentes, tanto gentiles como judíos, que habían sido influenciados por esa enseñanza y se habían metido dentro de la iglesia y empezaban a poner en duda en la mente de los hermanos el hecho de la resurrección de Jesucristo.
Segunda evidencia. ¿Por qué escribe Pablo este capítulo? Es el testimonio de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de este evento? Porque por ahí se ha formulado la idea de que este asunto de la resurrección era un evento de los apóstoles. Porque si recordamos, cuando acababan de crucificar al Mesías, todo el imperio romano y todos los judíos estaban allí esperando, diciendo, bueno, este Jesús dijo que iba a resucitar, vamos a ver si realmente resucita. Y por eso le pusieron las guardias de soldados. Y entonces, después ya sucedió lo que les dije, trataron de pagarle o les pagaron a las guardias para que negaran la resurrección de Cristo. Aunque la Biblia, por revelación divina, dice que hubo un terremoto y cayeron a tierra los soldados. Estaban inconscientes, ellos ni se dieron cuenta cuando Jesucristo salió de la tumba. Pero el hombre es así, ¿verdad? Entonces, este mensaje de la resurrección, hermanos, ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y podemos ver 3 ejemplos acerca de esta profecía relacionada con la muerte de Jesucristo. Primer ejemplo, Lucas 24, del 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Dice así: entonces él les dijo, ¿quién es Jesús? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús, con los discípulos que iban rumbo a Emaús, le dice, oh tardos de entendimiento. Y desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, subrayen esa palabra, todos. No hubo un profeta que no hablara de Jesucristo. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto fue Jesús y los discípulos rumbo a Emaús. Los exhorta y les dice, insensatos, tardos de corazón, torpes, necios. No han leído, pues, lo que está escrito. Así que este asunto de la resurrección de Cristo no era un invento de los apóstoles, ya estaba escrito años antes. Había sido profetizado. Lo único que tenían que hacer los judíos era escudriñar las escrituras. Por eso Jesús le dice, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que hablan de la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso tú y yo tenemos que leer las escrituras diariamente, hermanos, para tener un conocimiento profundo, para no ser como los hermanos de Corinto que andaban dudando de la resurrección de Cristo. Otra evidencia es Mateo 12, 38 al 40. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De quién estaba hablando Jesús? De lo que pasaría con él, porque dice, así como, ¿verdad? Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, enterrado 3 días y 3 noches. A veces Jesús habla fuerte y en este caso les está diciendo, generación de víbora, mala y adúltera. Se los está diciendo ¿a quiénes? A los líderes religiosos, al pueblo de Israel, porque ellos fueron los primeros en rechazar a Cristo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, lo rechazaron como Mesías.
Pero dice Jesús, ¿ustedes quieren señales? No hay más señal que la que ya está escrita. No me estén pidiendo señal. Lean las escrituras. Ahí está Jonás, la historia de Jonás. Entonces, aquellos que piensan que la historia de Jonás es un mito, es un cuento, que nada más es para enseñarle a los niños que el pez se tragó a Jonás y que luego lo devolvió. No es un cuento, no es un mito, es una profecía que debemos de creer, que Jesús es la encarnación de Dios mismo aquí en la tierra. Si usted cree que Jesús es su Salvador, entonces usted no puede rechazar la historia de Jonás, porque aquí está escrito, confirmado por Jesús, el relato de Jonás. Y lo usa para darles una señal a ese pueblo. De la misma manera como Jonás estuvo en el vientre del pez, él estaría también en su ministerio aquí en la tierra, cumpliendo la salvación de la humanidad. Tenía que ser muerto y sepultado para después resucitar. Tercera evidencia, Hechos 26 del 19 al 23. Y aquí vemos a Pablo dando testimonio y predicando el evangelio cuando se encuentra frente al rey Agripa, en Hechos 26 del 19 al 23. Pablo en este momento se encuentra preso y le narra al rey Agripa su experiencia de ese encuentro con Cristo cuando iba a Damasco. Y le dice Pablo, pero habiendo obtenido, en el versículo 22, pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, doy testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas, o que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, y cuáles eran las cosas que habían de suceder, que Cristo era el primero que había de padecer, y ser el primero de la resurrección. Gloria al nombre de Jesús. El primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Eso es lo que Pablo le dice a Agripa. Esa es la predicación de Pablo. A los reyes le dijo que el Cristo que lo había llamado había resucitado de entre los muertos. Aunque Platón y todos los que lo seguían decían que no había resurrección. Pero ¿quién es Platón, verdad? Si las escrituras están diciendo que Cristo resucitaría. En ese mismo capítulo 15 de los versículos 5 al 10, la Biblia nos presenta un sinnúmero de testigos oculares, hermanos, que presenciaron la resurrección de Cristo. Porque si solamente los apóstoles hubiesen sido los únicos que daban testimonio de la resurrección de Cristo, ¿ustedes creen que la gente le iba a creer? No les iba a creer, porque los líderes religiosos de Jerusalén tenían a los discípulos como un grupo de locos que andaban siguiendo a un Mesías, rey de los judíos, hijo de un carpintero, según ellos. Pero dice el versículo 5, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después, ¿a quiénes? ¿Qué dice su Biblia? A los 12, versículo 6. Después apareció ¿a quiénes? A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, les decía Pablo en esa carta, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último, no dice a lo último, dice al último, está personalizando, refiriéndose a él. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque yo perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y aquí vemos una gama, una serie de testigos oculares.
Le apareció a Cefas. Fíjense cómo es el Señor. Unas horas antes, 24, 48 horas antes, ese hombre lo había negado. Y dijo, maldita sea, yo no conozco a ese hombre, no me sigan diciendo. Pero es que te parece, es que hablas como él. Te parece en tu forma de el cabello, la barba, cómo vistes, cómo hablas. No lo conozco. Y maldijo Pedro y el gallo cantó. Y se acordó que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, 2 veces tú ya me habrás negado 3. Y a ese pecador y mentiroso, a ese se le apareció el Señor resucitado. Fue un privilegio grandísimo para Pedro, porque el Señor, hermano, su misericordia para con nosotros es infinita. Desde tiempos antiguos te he amado y te prolongué mi misericordia, dice el Señor. El Señor nos ama y Él nos alcanza con su misericordia. Después que se le apareció a Pedrito, se le apareció a otros apóstoles, no dice a quiénes. Y Pablo dice, después se le apareció a 500 hermanos. Imagínense, el derecho romano, que es el derecho del cual se nutre nuestro derecho mexicano, dice que un testigo no es efectivo. Testigo único no sirve para acreditar algo en una demanda, en un juicio. Tienen que ser 2 o 3. Pero aquí ya hay 500. Quizás 10 personas pueden coincidir en decir una mentira, ¿verdad? Se ponen de acuerdo y todo. Pero 500, digo, como tomando en cuenta lo que pensaban los líderes religiosos, que eran falsas las declaraciones, pero a 500 personas. Entonces, amados hermanos, es imposible que 500 testigos juntos puedan testificar acerca de una sola experiencia. Y aquí esto sucedió. Cuando el apóstol escribe que después que Jesús ha resucitado, se le apareció a más de 500 hermanos, les dice Pablo, y están vivos todavía. Si quieren ustedes vayan. Algunos ya murieron, pero otros están vivos, vayan. Pregúntenle, investiguen, hagan un rastreo para que saquen datos y vean que ha sido cierto. No lo que yo les digo nada más, ni lo que le dice Pedro, le dice Bernabé, le dice Santiago o Jacobo. Vayan ustedes, ahí están vivos todavía. Y luego dice Pablo, y a lo último se me apareció a mí. Al último de todos, al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. ¿Y por qué Pablo ratifica cuando escribe las cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo? Uno de los requisitos, creo que ya lo compartí con ustedes en alguna ocasión, uno de los requisitos para ser apóstol es que cada uno de ellos tenía que haber sido llamado personalmente por Cristo, por el Cristo resucitado. ¿Entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí, hermanos? Amén. Y dice, y al último, no sé cuál es el problema de hoy en día, que mucha gente no entiende que Pablo dice que él es el último apóstol. Y por ahí, como decía un predicador, andan unos apostolillos, como Maldonado, como aquí, Priego, como en otros lugares, apóstoles, se autonombran apóstoles. Y dice Pablo, el último fui yo. Y a mí me encontró cuando yo iba rumbo a Damasco y la luz que me alumbró de él me tiró del caballo, me dejó ciego, pero oí la voz que me dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, y yo te he escogido a ti para que lleves mi palabra a los gentiles, a los reyes y gobernadores y a todas las naciones. Qué grande es el Señor. Escoge la escoria, escoge lo que no sirve y nos levanta del polvo
y nos sienta junto a príncipes para que anunciemos su bendita y gloriosa palabra. Amados hermanos, Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es nuestro bastión. Él es nuestra esperanza. Ahora leamos los versículos del 12 al 15. Hay como cierta ironía en este lenguaje, en estas frases, versículos 12 al 15. Dice Pablo, lean conmigo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Es una pregunta irónica. Pero si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Les está dando duro a los corintios. La predicación del evangelio, amados hermanos, no tendría ningún sentido si Cristo no hubiera resucitado o hubiese resucitado. Estaríamos aquí perdiendo el tiempo, hermano. Los apóstoles habrían perdido su tiempo. Los discípulos entonces perdieron su tiempo, porque acuérdense que apóstoles hubieron 12, discípulos habían miles, hermanos. Entonces, tanto los discípulos como los apóstoles hubieran perdido su tiempo, o hubiesen perdido su tiempo. Los líderes reformadores, entonces perdieron su tiempo si Cristo no resucitó. ¿A qué fueron a la hoguera? Aquellos que mandaron a la hoguera por predicar a un Cristo resucitado. Y si Cristo no hubiese resucitado, yo misma estoy perdiendo mi tiempo aquí. Ustedes mismos estarían perdiendo su tiempo aquí si Cristo no resucitó. Eso es lo que Pablo les está diciendo del versículo 12 al 15, o de los versículos 12 al 15. La fe en Cristo tampoco serviría para nada. ¿Para qué creer entonces en un Mesías que está muerto? Esa fe no nos serviría para nada. Entonces, como dice Pablo, comamos, bebamos, nos vamos a meter droga, vamos a prostituirnos, vamos a gozar de los placeres de la vida, y total, si morimos allá, pues no hay resurrección. Es una manera irónica que Pablo les está diciendo, porque ellos no eran tontos. Los corintios eran griegos, eran gente inteligente, pero cualquier cosa, cualquier enseñanza se metió en la iglesia y les empezó a lavar el cerebro de que no había resurrección. Nosotros, si no resucitó Cristo, nos convertiríamos en ateos silenciosos. Y un ateo no cree que hay vida más allá de la muerte. Piensa que todo aquí es etéreo. Y cuando hay personas que niegan la existencia de Dios y dicen que el más allá existe siempre, o que el más allá no existe, cuando encontremos esas personas, debemos llevarlos a que ellos evalúen las evidencias históricas acerca de la persona de Cristo, porque si Cristo no resucitó, entonces era un farsante, pero si Cristo resucitó, entonces Él es el Mesías enviado, esperado por miles de generaciones, y es el Señor de señores, el Rey de los reyes. Así es que, hermanos, debemos de entender el significado de la resurrección de Cristo, pero ya no nada más del sepulcro, la resurrección de Cristo en tu vida. Cristo necesita resucitar en tu vida. No creer en un Cristo muerto, sino un Cristo que vive, en un Cristo que está en tu corazón, en un Cristo que tienes evidencias en las Sagradas Escrituras. El cristiano de hoy no tiene otro Salvador sino Cristo.
No tiene otro redentor sino Cristo. No tiene otro Señor sino Cristo. Por tanto, debemos de creer que nuestra vida cristiana se funda en lo absoluto en la resurrección del Señor Jesús. Concluyo con lo siguiente. Un seguidor de Buda escribió en una ocasión: cuando Buda murió, dice este escritor, fue como desaparecer por completo en lo que para nada permanece, porque los budistas no creen en el más allá. Para ellos la vida es aquí, y esa doctrina enseña a sus seguidores que tienen que disfrutar en contemplación y en meditación para encontrar a su Dios interior. Eso es lo que los budistas enseñan, que tienen que encontrarse con su Dios interior, porque luego de la muerte no hay nada más allá. Pero este seguidor de Buda dijo que cuando Buda murió, desapareció por completo en lo que nada permanece. Por otro lado, los mahometanos. Mahoma es el profeta de los musulmanes. Mahoma murió en Medina el 8 de junio del 632 después de Cristo, a la edad de 61 años. Ese fue Mahoma. Y su tumba, allí la visitan miles de peregrinos musulmanes cada año. Todos los años asisten a lo que se conoce como la Meca. Millones y millones de musulmanes siguen a Alá y al profeta Mahoma. Y dice la historia que se reúnen alrededor de la tumba para dar vuelta días y días, porque allí está su profeta en ese sepulcro, en esa tumba. ¿Y saben a qué acuden allí los mahometanos? A llorar la muerte, no a celebrar la resurrección, porque los huesos están ahí. En cambio, nosotros, los seguidores de Cristo, del Cristo vivo, del Cristo resucitado, algunos que hemos tenido la bendición o la oportunidad de ir a Jerusalén y visitar esa tumba está vacía. Se puede uno meter allí y volver a salir, y solamente está el lugar donde depositaron su cuerpo. Pero al tercer día mi Cristo resucitó de entre los muertos, porque la Biblia dice que la tumba no lo pudo retener. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es por eso que la iglesia de Cristo celebra no solamente el domingo de resurrección de la Semana Santa, no solamente ese día celebramos la vida, sino cada servicio que hacemos, cada domingo que venimos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a celebrar la victoria de nuestro Señor. Venimos a celebrar su resurrección, porque hemos pasado de muerte a vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que esa sea nuestra esperanza, que esa sea nuestra confianza, que esa sea nuestra seguridad. Y aunque vengan corrientes filosóficas y nos quieran lavar el cerebro y decir que no hay resurrección, usted puede decirle: sí la hay, porque yo soy un testimonio vivo de que Cristo ha resucitado en mi corazón, y porque Él vive, yo también viviré. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque resucitaste de entre los muertos, porque tu resurrección es una gran verdad, es la verdad absoluta. Gracias, Señor, porque tú vives, nosotros también viviremos, porque tú estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque hemos sido salvos, porque hemos sido lavados por tu sangre preciosa,
Y porque tú vives, Señor, nos has dado la promesa de que también viviremos contigo en la eternidad. Por eso te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza y la adoración, porque eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, y toda la gloria y la honra te pertenecen. En Cristo Jesús, bendice esta iglesia, Señor. Amén.